históricos de Cuautitlán Izcalli, entre los cuales se encuentra el casco de la Troje. El ayuntamiento se someterá al dictamen del INAH para determinar si los trabajos del exfuncionario Omar Daniel Bravo Moreno afectaron un patrimonio del siglo XVIII al pintar sobre el mismo sin la autorización requerida, y nos sometemos al dictamen del INAH, quien será autoridad competente para determinar si hubo daño al inmueble. Esta va a ser la nota que les va a ser entregada o ya les fue entregada. Ahora le voy a pedir a la doctora Arlene si nos hace el favor de explicarnos la situación que está ante el INAH de cómo se están elaborando estos muebles y cuál debería haber sido el proceso para proceder a hacer una obra en ese inmueble. Muy buenos días. Soy Arlene Ramírez Uresti, directora general de Desarrollo Humano. En esta dirección tenemos a cargo la Dirección de Educación, la Dirección de Cultura y la Dirección de Desarrollo Social. La Dirección General de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Cultura, ha iniciado el proceso de registro que consiste en la asignación de un folio que da el Instituto Nacional de Antropología e Historia para todo inmueble que date anterior al siglo XX, como es en el caso de Cuautitlán Izcalli, pues más de 17 sitios y puntos arqueológicos destacables. En el caso del casco de la hacienda de la Troje, no solamente es el casco de la hacienda, sino todo lo que hay en ella y que está debidamente verificado que data entre el siglo XVIII y siglo XIX. En el caso del anexo a la Troje, es parte obviamente del casco y será también parte del patrimonio cultural de Cuautitlán Izcalli registrado con folio en el catálogo. El INAH ha destacado que es la primera vez que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli toca la puerta de esta institución para poder hacer no solamente el registro y la publicación de estas obras en el Catálogo Nacional de Patrimonio Cultural, sino que además es la primera vez que una administración municipal en Cuautitlán Izcalli muestra interés por el resguardo de los sitios arqueológicos e históricos que están asentados en el municipio. En este sentido, todo lo que hay respecto al salón anexo a la Troje y a la Troje en sí misma tendrá que ser dictaminado y verificado por el INAH, por peritos arqueológicos que vendrán y determinarán. Lo que es un hecho es que la administración anterior debió haber solicitado el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para colocar una obra de arte contemporánea y de reciente creación, no solamente del siglo XX, sino hecha en 2015, para ser colocada en un inmueble histórico arqueológico que data del siglo XVIII. Ese es un primer elemento. Ante la falta de este registro en el catálogo del folio y también ante la falta del permiso por el INAH, se recae en una violación a los artículos del 6 al 9 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en su momento será únicamente el INAH quien dictamine no solamente el daño al inmueble por la colocación propia del mural, sino que también dictamine si es procedente la remoción de ese mural por ser una corriente artística completamente fuera del lugar al momento histórico en el que fue construida la Troje. Si nosotros como izcalenses queremos preservar y que se difunda nuestro patrimonio de la manera correcta y bajo los lineamientos que establece el Instituto Nacional de Antropología e Historia, debemos tener muy en claro que lo primero que debe hacer el municipio es justo lo que estamos realizando en este momento: llevar a cabo las reuniones de verificación y validación de cada uno de los monumentos y sitios históricos para que el INAH, repito, asigne un folio que, una vez verificado por los peritos que vendrán a Cuautitlán Izcalli a verificar todo el proceso, puedan entonces dictaminar la procedencia para la inscripción en el Catálogo Nacional de Patrimonio Cultural y Artístico de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta de parte de los compañeros, nada más les voy a pedir levantando la mano y si nos dicen su medio. Noemí Pineda, del Diario de México. Entonces resulta que el que dañó el patrimonio fue este señor, y quizás la responsabilidad recaería también sobre el expresidente municipal Karim Carballo por no cuidar estos detalles, y también preguntarle si tiene algo que ver quizás el expresidente en este asunto que se torna un poco político, ¿no? Bueno, si me lo permite, solamente me acoto a la parte del proceso en el INAH.
Evidentemente, lo voy a decir de manera coloquial, al momento de meter mano en un inmueble histórico y que además tiene fundamentos arqueológicos, hay una violación clara a los procesos de manejo de patrimonio cultural. Es importante destacar que el INAH tiene conocimiento del acervo en inmuebles que tiene Cuautitlán Izcalli. El que no estén registrados no quiere decir que el INAH no sepa que hay un casco de una hacienda del siglo XVIII. La trascendencia de los sitios históricos en Cuautitlán Izcalli por el impacto histórico en el periodo virreinal es de alta relevancia para el INAH y se está rescatando una parte muy importante de memoria a través de inmuebles de este periodo histórico particularmente. Entonces, en ese sentido, la omisión es clara y es evidente, lo demás sale de mi competencia comentar. Pero como responsable del ayuntamiento, ¿no? Como presidente municipal sí tendría responsabilidad, ¿no? Tendría que fundamentarse, ¿no, abogado? Podría alcanzarlo, ¿no? De alguna manera. Al final, las autoridades determinarán quiénes son los responsables en este tipo de omisiones o acciones lógicamente dolosas. Realmente, nosotros, este ayuntamiento ha iniciado ya con las denuncias y las querellas correspondientes y las autoridades determinarán quiénes son los responsables. ¿Podría alcanzarlo? Sí, podría alcanzarlo. ¿Otra pregunta? Sí, Florencio Trujillo de Vizcalense. Preguntarle si el ayuntamiento no incurre también en algún delito toda vez que el artista denuncia que fue dañada la obra sin esperar al dictamen del INAH, prácticamente. Gracias por la pregunta. Es muy interesante porque además aquí entramos en tecnicismos muy claros. Una cosa es un mural que evidentemente se plasma sobre uno de los muros y otra cosa es el componente de la bóveda. Ante no tener el registro de la obra, no tenemos una ficha técnica del mural. No existe precedente alguno de la descripción que tendría que haberse hecho con toda la parte, incluso hasta semiótica, ¿no?, de la obra. En ese sentido, nosotros tenemos que acotar dos cosas. Primero, no tenemos claro que la bóveda haya sido parte del mural, porque de entrada no existe registro alguno, ni evidencia alguna a través de una ficha técnica ni artística de la obra. De tal manera que, por decirlo también de una forma bastante coloquial, pues no tenemos claro a lo mejor qué parte del piso es diferenciar, ¿no?, entre el piso y el mural. Entonces, son cosas muy técnicas, pero sí es evidente que ante no tener un registro no lo podemos saber. Segundo, es que evidentemente el proceso que hemos iniciado lo empezamos justo porque nos dimos cuenta del deterioro por la falta de preservación que tenía el inmueble. La responsabilidad para el ayuntamiento y en esta administración hubiera sido doblemente mayor por seguir permitiendo el deterioro de un inmueble del siglo XVIII. Será el INAH quien dictamine el límite de responsabilidad que tiene, porque en aras de la preservación del inmueble se hizo la reparación. En ese sentido, tendrá, repito, únicamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia la capacidad para diagnosticar, en primer lugar, si hay verdaderamente un daño al inmueble. El inmueble como tal no está siendo dañado ni modificado por esta administración, está siendo preservado y mantenido, que eso sí recae igual dentro de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas como parte de la responsabilidad del gobierno municipal, es decir, el gobierno municipal que resguarda este patrimonio cultural está obligado a preservarlo y a mantenerlo prácticamente intacto. Una vez que se hace el registro ante el INAH y tengamos el folio, entonces vendrá el INAH con sus dictaminadores, con los peritos arqueológicos y determinará en primer lugar si la bóveda realmente era o tenía una pintura original. Yo lo que les podría decir es que de manera inmediata y obvia tendríamos que saber de manera muy clara que aunque se haya tapado lo que hay en la bóveda, no está registrado como parte del mural. Es más, el mural ni siquiera está registrado. Y en segundo lugar, el hecho de que se haya tapado la pintura de la bóveda, pues no implica tampoco un daño doloso ni estructural al inmueble, que es lo que verdaderamente nos importa, porque es el patrimonio cultural. Se une a la conferencia del licenciado Rubén Reyes Madero. Sí. Perdón, José Yurquis de Periódico Nuestra Zona. ¿Qué tanto dañó el pintor el inmueble? Porque para hacer un mural de ese tipo tienen que poner cierta base, algunos utilizan mármol, otros utilizan
según la técnica que haya recorrido, ¿qué fue lo que, qué tanto ustedes hasta el momento calculan o estiman que haya dañado el edificio? Por la misma omisión sobre el registro de la obra no tenemos cuantificado el daño, tampoco tenemos clara la técnica que se utilizó, obra en la evidencia que les estamos entregando, la serie de requisiciones para los insumos, la adquisición de los insumos, pero no especifica por supuesto la técnica utilizada. Nosotros volvemos a recalcar, nos apegaremos al dictamen que haga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluso se acatará de manera muy puntual si es que el INAH considera la remoción definitiva del mural del casco de la Hacienda por ser una obra, repito, incongruente, ¿no? En la temporalidad siglo XX con siglo XVIII. En este sentido, nada más abundaría que, por ejemplo, si ustedes ven las hojas que les entregamos, se habla de que se usó laca, óxido de cromo, pintura aerógrafo y es lo único que está documentado. No sabemos si esto estaba permitido utilizarse en un edificio del siglo XVIII o era obvio usar este material o era lesivo para la estructura del mismo. Sí, Arturo Contreras de Zona Cero. Directora, preguntarle, en la administración pasada este salón lo ocupaban para realizar eventos sociales y fiestas. ¿En esta administración se seguirá ocupando para este tipo de eventos? No, yo volteo ahora aquí a la directora de administración porque, bueno, en realidad dentro de la estructura de administración de los inmuebles, este salón ha sido de manera tradicional administrado desde la Dirección General de Administración. Es bien importante que ustedes sepan que además dentro del registro de patrimonio cultural, el salón y el casco de la Hacienda tendrá que ser también modificado en su uso. Esta administración no lo ha estado empleando de esa manera y se han estado más bien realizando trabajos de conservación, es decir, tanto el entorno, ¿no? Desde la jardinería, el mantenimiento, etcétera, y se han utilizado más bien para cuestiones culturales. Ustedes podrán ver de repente a lo mejor que ahí se han realizado exámenes de INEA, se han realizado conferencias, se han realizado, pero no con fines de lucro ni de ingreso para el ayuntamiento. Y en ese sentido también tendremos que ser muy claros en acatar lo que INAH decida. Si INAH lo pone como un patrimonio de uso exclusivo para museografía, tendremos que utilizarlo de esa manera y tendremos que acotarnos a los lineamientos del dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Irving Chávez de Iscali 123. Mire, de acuerdo al autor, la obra costó 2.1 millones de pesos. ¿Cuánto le costó al ayuntamiento? Y la otra, allá hay un proceso contra el servidor. ¿Cuándo se inició ese proceso? ¿Se inició pronto? Porque parece que hay así como un poquito de reacción por parte del ayuntamiento en realidad. No, todos estos procesos de revisión se han hecho desde el momento del acta de entrega-recepción. Esta administración ha sido sumamente responsable y cuidadosa de la verificación de todos los documentos e información que se recibió desde el 1 de enero. La cifra que muestra la nota dada por el ex servidor público no la tenemos nosotros claro. Yo les invitaría a verificar o a preguntarle cuál es o quién ha sido el evaluador de la obra. A nosotros nos consta en los registros impresos que les acabamos de entregar, el total de los insumos fue de 76,214.71 pesos. Claro que la diferencia entre eso y los 2 millones y fracción que está mencionando es bastante. Tendríamos que preguntarle al ex servidor público en dónde quedó la diferencia o si alguien recibió a través de una factura el total que está mencionando. Pregunta nada más. ¿Ya han tenido algún tipo de contacto con esta persona? No, aquí hay que agregar que precisamente como está en ese proceso la Dirección de Desarrollo Humano con el INAH tratando de establecer este catálogo, al momento que surge esta expresión del artista en una nota periodística, que por cierto la cual no fue jamás requerida la opinión del ayuntamiento, como se expresa en esa nota, sí surge la reacción, porque hasta entonces, como hemos establecido, no existe ningún antecedente de esa supuesta obra artística del veterinario, ¿no? No sabemos cómo la hizo, no sabemos por qué la hizo, no sabemos, o sea, no tenemos ningún antecedente hasta que lo hace público él y se declara autor y haberse favorecido con una obra que él mismo pintó siendo funcionario público, pues hasta en ese momento se toman las precisiones que acabamos de hacer de que se da parte a la Contraloría
para que dé seguimiento a todas las irregularidades que se han detectado a partir de que él se declara públicamente que es autor de esa obra. Okay. ¿Alguna más? Y de ¿Perdón? pasadita, Y ya tenemos responsables, ¿no? Ya tenemos... Se va a investigar, ya tenemos responsables. de pasadita no le pidieron a Lina que retire también los bustos de los expresidentes, que tampoco tienen nada que ver con ese espacio. No están tampoco registrados en patrimonio.